Mayavisión presenta. Buenas noches a todos. Una vez más, gracias por sintonizarnos en este programa, en La Mira. Hoy tenemos una mesa de analistas políticos con un tema que es muy candente, el tema del momento, que es la supresión de los fideicomisos del Poder Judicial. Está con nosotros, vamos a darle voz a los partidos políticos, a escuchar sus posicionamientos, y está con nosotros, acompañándonos, el delegado del CEN del PRI, don Manuel Cavazos Lerma. Bienvenido. Gracias. Manuel. Está con nosotros mi amiga Nelly Márquez Zapata, dándole voz al PAN, Víctor Améndola, dándole voz al PRD, nuestro amigo Pedro Estrada, que tendrá la voz de Movimiento Ciudadano, y aquí nuestro buen amigo Antonio Gómez Saucedo, quien le dará voz a la PT. Y bueno, no tenemos a nadie de Morena porque pues no quisieron aceptar, pero tenemos un amigo valiente que es conocido por sus posturas en favor de la 4T. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar, por supuesto, a hablar de qué tan cierto es si la polémica es si los fideicomisos afectan los derechos de los trabajadores, o suprimiendo los fideicomisos se suprimen los privilegios del Poder Judicial, los supuestos privilegios que dice el presidente que tienen los ministros, unos sueldazos, y que con esa desaparición de los fideicomisos se termina. Sin embargo, nosotros hemos visto en los últimos días manifestaciones del poder, de trabajadores del Poder Judicial inconformes con la supresión de esos fideicomisos porque afectan sus derechos laborales, inclusive la aportación que ellos hacen como trabajadores a esos fideicomisos. Y bueno, empezamos con toda una autoridad que es don Manuel Cavazos Lerma. Don Manuel, ¿cómo ve usted la cosa? Bueno, mire, en primer lugar se está violando la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Autonomía viene de autos propio y nomos reglas, es decir, la facultad de darse sus propias reglas para administrarse de la mejor manera a fin de cumplir la función que tienen en la Constitución. Y esto se está violando. Es decir, no están respetando la autonomía del Poder Judicial de la Federación, que decidió por voluntad propia constituir estos fideicomisos para los derechos de los trabajadores, sí, pero también para cumplir con demandas de la Constitución. Hubo una reforma a la Constitución en materia de justicia, donde se hizo una reforma a lo que se llama justicia ciudadana, y también la necesidad de poner en práctica el sistema oral de juicios, y eso requiere infraestructura. Y se integró un fideicomiso para llevar a cabo esa estructura y poder cumplir con el mandato de la Constitución. Hubo una reforma laboral que pasó a las juntas de conciliación y arbitraje de los estados al Poder Judicial de la Federación, y eso requiere infraestructura. Entonces, el primer fideicomiso que no deben ni pueden deshacer es el de infraestructura, y fue de los primeros que tuvieron en la mira. Hay tres más que flagrantemente no solamente violan derechos de los trabajadores, despojan a los trabajadores de su patrimonio e incluso atentan contra su seguridad. Hay un fideicomiso para ayudar en casas habitación a aquellos jueces y magistrados que están en zonas conflictivas, en zonas peligrosas, y hay que apoyarlos para hacer mejoras en sus casas y tengan mayor seguridad. Bueno, esto va a desaparecer, y esa inseguridad a la que los están induciendo, pues va a caer sobre la conciencia de quienes cometen estos actos de despojo, porque es más que un robo, es un despojo de bienes que no son de la tesorería y no tienen por qué regresar a la tesorería.
Es el caso también de las jubilaciones compensatorias y es el caso de 2 fideicomisos más para gastos médicos compensatorios. Uno para los trabajadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otro para los trabajadores del Consejo de la Judicatura. Esos 5 fideicomisos no debieran tocarse, violan condiciones generales de trabajo, violan los contratos colectivos del trabajo y lo más grave, es un despojo al patrimonio de los trabajadores por un lado y por otro lado pone en la inseguridad y en la incertidumbre a los jueces y magistrados que van a trabajar a puntos conflictivos. Muy bien, Pedro. Sí, buenas noches a todos. Coincido plenamente con lo que comenta don Manuel Cavazos, pero además yo quiero ir un poco hacia el asunto de la división de poderes. Para que la gente esté enterada, porque los que aquí estamos en la mesa pues podemos conocer todos estos temas, pero los ciudadanos no están obligados a saberlo. El presupuesto de egresos de la Federación inicia su viaje en septiembre, el 8 de septiembre, y el 15 de noviembre tiene que estar aprobado por la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. La ley de ingresos financieros y la Constitución establecen en su artículo 74, fracción cuarta, la Constitución, y en su artículo primero, la ley de ingresos financieros, establece claramente cuáles son las funciones que tiene cada nivel gubernamental. En el caso del presupuesto, dice que el Poder Ejecutivo lo presentará ante la Cámara de Diputados en la fecha que ya dije, el 8 de septiembre, y en ese presupuesto tendrá que considerar el presupuesto que establezca para sí el Poder Judicial, el presupuesto que establezca para sí el Poder Legislativo, el presupuesto que establezca para sí el INE, el presupuesto que establezca para sí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la propia del Poder Ejecutivo, el propio presupuesto del Poder Ejecutivo, pero ahí tiene que considerar desde luego también a sus paraestatales. En ningún momento dice que el Poder Ejecutivo tiene que hacer el presupuesto de los otros poderes. Entonces, creo yo que aquí se está cometiendo un acto que tiene que ver con que un poder trate de invadir o invada las funciones de otro, y para eso pues están las controversias constitucionales también, que yo hacia allá es hacia donde veo que van a ir las cosas, y quién va a emitir la sentencia en caso de una controversia constitucional, el poder judicial. Entonces, creo que el presidente, a través de los diputados afines, que son la mayoría, está haciendo, como dicen coloquialmente, es como el perro cuando se levanta y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, se persigue la cola y queda en el mismo lugar. Lo que está haciendo, como siempre, es generar condiciones adversas para que el ciudadano vea que el Poder Judicial, los magistrados, etcétera, tienen desde su punto de vista sueldos estratosféricos. Yo creo que para que haya una correcta división de poderes y para que magistrados, jueces y demás puedan llevar a cabo su trabajo, tienen que tener no solo buenos salarios, sino que también tienen que tener seguridad. Bueno, creo que pues es bastante interesante lo que está pasando. Inclusive ayer en el Senado, senadores de la propia bancada de Morena protestaron en contra de la supresión de esos fideicomisos, y creo que no sé qué tanto le ayuda electoralmente, porque estamos en año preelectoral, ¿no? A Morena o a la 4T. Pero por días. Ajá. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Yolanda, gracias por la invitación.
Primero que nada, yo felicito todo el esfuerzo, pero lamentar que los diputados y la gente de Morena se niegue sistemáticamente a debatir en espacios públicos estos temas que son de trascendencia. Y bueno, felicitar a Antonio, que al final de cuentas, como parte de la 4T, pues tiene la roja verdura de defender cosas independientes, situaciones muy complejas y muy difíciles. Creo que la está... ¿Ya quedó? Situaciones que son prácticamente indefendibles, y lamentar que Morena sistemáticamente se niega a discutir en foros abiertos, en foros plurales, estos temas que son de gran trascendencia para la vida pública del país, del Estado y del país. Coincido con don Manuel, con Pedro también, pero recuerdo una frase en la campaña de Bill Clinton cuando decía: es la economía, tontos. Yo creo que el tema es realmente fundamental, no son los recursos del Poder Judicial, sino que es un argumento o es un pretexto más del Poder Ejecutivo, que sistemáticamente tiene una campaña de agravio, de insulto, de desprestigio a todas aquellas instancias o aquellos órganos autónomos que se niegan a someterse a la voluntad del presidente de la República. Ya agredió, ya violentó el órgano de transparencia, negándose a nombrar a los 2 comisionados, que fue un tema de polémica en el Senado de la República, donde incluso Morena votó en favor de 2 comisionados que luego fueron vetados. Acabamos de ver hace 2 días cómo los asesores en temas de derechos humanos han renunciado todos prácticamente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hemos visto el embate al órgano electoral, el famoso Plan B, el intento de hace un año de una reforma constitucional en materia electoral. Es decir, lo que estamos viendo es una actitud sistemática de agraviar, de ofender, de insultar, y que hoy estamos llegando al punto culminante donde, a semejanza de esta serpiente que se está mordiendo la lengua, la cola, que es la misma serpiente, no olvidemos que el Poder Judicial es parte del gobierno. Como herencia del movimiento revolucionario de Francia en 1700, muchos países, entre ellos México, su gobierno se divide en 3 poderes: legislativo, judicial, ejecutivo, judicial y legislativo. Y lo que estamos viendo es un atentado del titular del ejecutivo a los integrantes de otro poder. Es decir, ya las actitudes demenciales del presidente no se paran en agredir a órganos autónomos, transparencia, derechos humanos, órgano electoral, sino que esta locura ha llegado al grado tal de violentar y agredir su propio gobierno que él representa. Porque finalmente el Poder Judicial, la Suprema Corte, los magistrados forman parte de este triunvirato o esta mesa de tres patas, donde una la sostiene el Poder Ejecutivo, donde otra la sostiene el Poder Legislativo, y la tercera, no menos importante, es el Poder Judicial. No es un tema de dineros, no es un tema de recursos, me parece a mí, sino es una actitud que viene con una serie de elementos que lo preceden, donde el presidente intenta polarizar, confrontar, agredir, para llevarnos a una tormenta perfecta que va a concluir en junio del próximo año. Efectivamente no es un tema de dinero. Ayer escuchaba el debate de los senadores y oía a Germán Martínez, que fue director del Seguro Social, decir que los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos que se pretenden obtener del Poder Judicial equivalen a una quincena del Seguro Social. Y básicamente en este presupuesto se está pidiendo una cantidad nunca antes vista de endeudamiento, ¿sí? Estamos hablando de millones de pesos de endeudamiento, y obviamente esto no es un motivo de dinero, y obviamente ni desapareciendo los fideicomisos del Poder Judicial se van a suprimir los salarios de los ministros, porque el salario de los ministros no proviene de esos fideicomisos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Antonio, porque por alusiones personales, ¿no? O sea, ya son demasiados, ¿no? Hay que escucharlo, ¿no? No, me hubiera gustado terminar de escuchar la postura de todos mis compañeros, ¿no? E inicio agradeciendo tu invitación a esta mesa plural.
efectivamente somos parte de la Cuarta Transformación y bueno, el PT es un partido de izquierda desde sus orígenes y creo que pues en ningún momento hemos dudado, ¿no?, de cuál es la ruta que debe seguir nuestro país. Iniciamos con un análisis planteando, decía el compañero Cavazos, la defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Yo sí lo digo con todo respeto, que es una lástima que esa misma vehemencia no se haya utilizado cuando se reformó la Constitución en el proyecto de reforma laboral y los trabajadores pues perdieron mucho de lo que habían ganado durante las luchas de muchos años, ¿no? Se perdió mucho de los fondos de pensiones, se perdió jornadas laborales, se aprueba el outsourcing, se aprueban muchas condiciones laborales que obviamente dejaron a la clase trabajadora en una condición horrible y que fue producto, esas situaciones fueron dando un malestar social y lograron que en el 2018 se hiciera una transición de poder, ¿no? El tema que decía Víctor, dice, es que es una sistemático ataque del presidente hacia uno de los tres poderes. Pues yo no veo ningún ataque sistemático, ¿no? No hay una reforma constitucional que desaparezca, por ejemplo, la Judicatura, la Suprema Corte, o que modifique la estructura del Poder Judicial. Pero ya la anunció. No está planteado, no está en el Congreso en este momento, ¿no? El tema de señalar el presupuesto que hoy recibe el Poder Judicial, pues es un presupuesto que planteó el mismo Poder Judicial, incluso tiene un incremento del 4% en comparación con el anual. ¿Cuál es el tema de los fideicomisos? Los fideicomisos fueron revisados y en su mayoría esos fideicomisos atienden la necesidad de un pequeño sector, efectivamente, de funcionarios del Poder Judicial, porque la mayoría de esos fideicomisos están vinculados para atender a magistrados y jueces del Poder Judicial. Entonces, creemos que no es lo correcto el que tengamos unos funcionarios con más privilegios y un pueblo que no tenga el acceso a esos compensatorios, como se señalan. Pensiones compensatorias, servicios compensatorios, facilidades compensatorias. ¿Por qué en el Poder Judicial sí y en ninguno de los otros dos poderes no? ¿Y por qué sobre todo en la clase trabajadora no lo podemos ahí tener? Sí no coincido, porque en el caso de Pemex, por ejemplo, tienen sus esquemas para... En el caso del gobierno del estado igual, tienen el Seguro Social y el ISTECAM. A ver, Nelly. No, es que él estaba hablando, que termine y ya... Ya síguele. Digo, si es mesa revuelta lo hacemos, pero habíamos estado dándole... Yo se la arrebaté a la jefa, pero a él no se la arrebato porque traía la palabra. No, adelante. No, a ver, yo no creo que no debiéramos no revisar las cosas que tenemos en el país. Habría que revisar eso y muchísimas otras cosas, como las que yo decía aquí hace un momento, que en Campeche tienes dos pensiones, los que trabajan en el gobierno, el Seguro Social y el ISTECAM. Pero eso no quiere decir desaparecerlos, y habrá algunos, o la gran mayoría de ellos, que no es esa la razón. Por ejemplo, oímos jueces y magistrados, pero no tocan, a ver, estos fideicomisos, de ahí ningún magistrado de la Corte es beneficiado de eso. Otra, aquí decía el compañero Manuel Cavazos, decía que casas, sí, en algunos casos las casas, para que la gente lo sepa bien, se les apoya para la seguridad, pero también cuando los mueven, porque eres juez y te mandan a otro estado. En Pemex, ¿no? en Pemex. Un campechano lo mandan a Tabasco y luego también de Tabasco hay lo mandan esa a prestación. Quintana Roo. Entonces, por supuesto que te tienen que dar, como al presidente de la República, que antes tenía Los Pinos y hoy vive en un palacio, pero además con cocinero estrella, con más de 60,000 pesos de salario. O sea, hay que revisarlo, sí, y lo que no esté correcto, no sea justo, sí, pero todo está injusto, todo es incorrecto. Cuando ha sido revisado, auditado, me parece que fue muy rápido y que no se dieron, que fue muy rápido, que no se hicieron los foros y el análisis que debiera de ser, porque en estos 55,000 más o menos empleados que tiene el Poder Judicial,
Hay jueces, hay magistrados, pero también hay oficial mayor, hay jefes de departamento, hay intendentes, hay una serie de trabajadores. Yo creo que están si las siendo causas que tú afectados planteas fueran las en sus- correctas, A ver, hoy déjame- tendríamos no, a los déjame- 55,000 trabajadores en Déjame la calle. te termino de decir, Sin a ver, embargo, déjame te los termino de trabajadores decir se algo más. manifestaron y Déjame te empezaron a replegar sus Déjame te manifestaciones termino de decir en un algo espacio más. de Son reflexión. derechos, a ver, y me parece que para no infringir la ley, son derechos laborales. Adquiridos y que fueron votados o acordados y están en estos fideicomisos y tienen su regla de operación. ¿Por qué cuando Saldívar era presidente del tribunal No se hizo, ¿no? ¿Por qué ahora en Entonces, esta que no se electoral? confunda la gente y si los que nos estén escuchando no se confundan cuando oyen ministros, pero no son los de la Corte. Los ministros de la Suprema Corte no utilizan estos fideicomisos, son los ministros de todo el sistema, jueces, ministros, La misma Olga Sánchez Cordero lo dijo. lo dijo La ella, exsecretaria de exactamente. Gobernación, Entonces, senadora. son derechos adquiridos y no debiera de ser, la ley no lo permite, que sean, si la cambias no es retroactivo. Para los que vienen probablemente, los nuevos, probablemente que no lo tengan, pero los que hoy no los debieras, es inconstitucional. ¿Y qué es lo que va a pasar? Seguramente vendrá un juicio de inconstitucionalidad y otra vez le vuelven a dar palo al presidente y eso es para mí, como el sistema judicial no se ha arrodillado ante él, hoy en venganza los quiere forzar a que se arrodillen. A ver, pero ¿cómo estás planteando que se va a arrodillar si aquí dijeron que los 15,000 millones de pesos no es prácticamente nada del presupuesto del Poder Judicial? O sea, lo que es el fideicomiso, ahí a ver, están. los fideicomisos ahí están y se van construyendo, los fueron construyendo fuera del presupuesto ordinario. O sea, el Poder Judicial recibe un presupuesto y ese está autorizado, ¿sí? Los fideicomisos es una parte. O sea, es aparte del presupuesto, no es para lo que se ejercen normalmente en el año. Entonces, el Poder Judicial no necesita estar arrodillado, porque le quitaste unos fideicomisos, su gasto operativo sigue funcionando, su gasto de salarios del personal sigue funcionando, sus gastos de prestaciones legales adquiridas de los trabajadores sigue funcionando y está en el presupuesto. A ver, lo demás se dice, hay una palabra clave, compensatorio, adicional, es un extra. Es un extra. Y aquí tendríamos que preguntarle a quienes nos están escuchando si están de acuerdo en que todos esos funcionarios que tú dices, que los magistrados y los jueces, si todos ellos merecen tener un extra. No, lo que estoy si diciendo cuando es que no la solo gente, ellos. cuando los pobladores. A ver, ahí está. No es un extra de salario, es un extra de algunas Es un prestaciones extra de salud. compensatorio. Aquí tengo. A ver. Mira, es que lo tiene, aquí en el gobierno del Estado también lo tienen los ¿Cuál es el problema, trabajadores de Pemex, Antonio? de En CFE. el marco de su autonomía, a ver, si ustedes en el marco, están a de ver, acuerdo. no, a ver, Antonio, O sea, yo a le ver, estoy preguntando así. a ver, Si ustedes a ver, están de Antonio. acuerdo, Los si ustedes maestros están de lo acuerdo tienen en en que haya un algunos casos. sector que tenga privilegios, adelante. No, es que no es un sector, son muchos sectores que A lo ver, tienen, pero han da sido chance. conquistas A ver, laborales. vamos a escuchar a Pedro. Mira, es que no es, que se quiere los venir a la fideicomisos alianza, Pedro. no es un tema de que el gobierno les haya dado más dinero para esos fideicomisos. Tú lo acabas de mencionar. El asunto es que en el marco de la autonomía que tiene cada poder, con el recurso que obtiene de presupuesto, tomó las providencias necesarias y llevó a cabo esos fideicomisos. Que es como cuando perfectamente válido eso es en el perfectamente sistema válido y público. es Pero legal. además que los trabajadores Es han como- aportado. Claro, porque es como cuando en A eso. algún Ah, sí, lugar, aportan. algún partido político, etcétera, vas haciendo tus previsiones para pagar aguinaldos porque no hay aguinaldos. A ver, Antonio, Pero tú ¿qué has sido pasaría si te los diputado. quitan si es del El mismo fondo del presupuesto? ahorro. Pues tú pones una parte, el Poder Legislativo pone otra parte. Eso es un privilegio. Sí, es un privilegio. ¿Por qué? Porque Y renunciaste a hacer cuando fuiste diputado. no renunciamos a él, Entonces pero eres un privilegiado. no debería estar. Entonces, me parece que venir aquí con un discurso, con un doble discurso, con acto de hipocresía, a defender algo cuando tú has hecho uso de esos privilegios, me parece incongruente de tu parte. Si tú me ¿Cómo vas a- ver, cómo vas si a- me quieres cómo- insultar de esa Además, manera a ver, está bien. Es una forma Yo no en lo la que tomo el de manera gobierno por personal. años ha hecho O sea, que los sí. funcionarios, los ciudadanos ahorren, porque te dice, si tú ahorras un peso, yo le pongo un peso. Entonces, es un incentivo para que en México, que ahorramos tan poco,
ahorremos. A ver, yo les quiero decir algo. Bueno, le vamos a dar aquí para alusiones la personales. No, miren, en primer lugar, como lo dijeran, no es un asunto de pesos y centavos, es un asunto de principios. Segundo, no es un asunto solamente de prestaciones laborales, no, es también un asunto de eficacia y eficiencia en el funcionamiento de un poder que tiene la facultad de darse sus propias normas, y él, para cumplir con esas facultades constitucionales, decidió establecer fideicomisos que tienen sus propias reglas de operación, tienen sus sistemas de auditoría, sus sistemas de fiscalización. Pero si el tema es, como se dijo aquí, quitarles privilegios, pues es una forma muy mezquina de ver las cosas. Yo mejor me plantearía cómo equiparo a los demás con estas ventajas que tiene este órgano autónomo que decidió administrarse de esa manera. Y entonces, pues la solución es tratar de dar estos gastos compensatorios, jubilaciones compensatorias, apoyos para casa, habitación, y también hacer algunos ahorros para la infraestructura necesaria en el futuro a fin de cumplir con sus funciones, pero no quitarles. O sea, yo los quiero igualar empobreciéndolos a todos. ¿Por qué mejor no? Yo los igualo enriqueciéndolos a todos. Y si ese fuera el principio, que es el que debe ser por razones equitativas, entonces, ¿para qué cancelaron el Seguro Popular, que tenía un fideicomiso, un fondo de gastos médicos compensatorios para situaciones graves? Es decir, en el Seguro Popular, si alguien tenía una enfermedad grave que ameritaba cirugías, medicamentos, tratamientos que desequilibrarían o desaparecerían el patrimonio de un trabajador, se le apoyaba con esto que también llamaban gastos catastróficos. Todo el fondo para gastos catastróficos a fin de ayudar a las economías familiares que tuvieran estos percances, ese lo desaparecieron también, como aparecieron más de 100 fideicomisos, entre los que conviene destacar por la situación que vivimos ahorita, pues es el Fondo de Desastres Naturales. Ahora ya no tenemos esos fondos, ya no tenemos esos apoyos que eran un soporte, un apoyo para las familias. Entonces, en lugar de quitar, hay que dar. Esta mentalidad de quitar, pues nos pone en la tendencia, en la actitud, en la mentalidad de quitar, cuando la función de un gobierno es se ha dado, porque hay una mejor redistribución. Yo solamente quiero comentarle algo a Víctor, que me llamó hipócrita aquí en la mesa. Decir, una actitud hipócrita. Por eso te lo voy a plantear, te lo voy a replantear. O sea, dentro del Poder Legislativo, desde hace tiempo no se tiene gasto de seguros médicos. Dentro del Poder Legislativo no se tiene servicio médico para los legisladores. Dentro del Poder Legislativo no se tiene ninguna otra prestación. La única prestación que se tiene es precisamente esa compensación de ahorro, y que está normada porque hubo otros compañeros legisladores en otras legislaturas, ¿sí?, que hicieron no solamente uso, sino que también hicieron abuso, porque su fondo lo planteaban prácticamente en todos sus ingresos mensuales y salieron con una cantidad exorbitante. Sin embargo, creo, sí, no estaba normado. No estaba normado. Había en otras legislaturas, no te estoy diciendo en las de ustedes, hay otras legislaturas. Yo del año 2000 que fui legisladora. Por eso. A ver, pero estaba eso, hoy está más normado, ¿no? Hoy está más normado y los legisladores no tienen esos servicios, no tienen esa garantía de seguridad, y de alguna manera lo tienen que cubrir. Y hoy, bajo el principio de austeridad, yo creo que se va en esta legislatura a deber disminuido, ¿no? Me imagino. Pero a final de cuentas es la única compensación que tenían en ese momento los legisladores. Por el parte de la redistribución, si hay que dar. O sea, se crearon programas sociales donde se redistribuyó mucha parte del ingreso nacional al adulto mayor, a los jóvenes, sí, pero no era universal.
ni en esas cantidades. Al adulto mayor, a los jóvenes construyendo el futuro. Al campo no solamente era el Procampo, hoy se amplió totalmente a través del programa de Sembrando Vida, y las estadísticas lo han dicho, la redistribución de la riqueza ha ayudado a que el país salga adelante a un sector de la población que era la más necesitada. Porque es una realidad, nosotros en muchas ocasiones no vemos a los más necesitados. Y es una realidad, porque de alguna manera tenemos una vida dentro de la ciudad, tenemos una vida dentro de las empresas y no estamos todos los días sufriendo por ver qué se va a comer, por ver si tengo empleo, por ver si me van a mantener siquiera el trabajo, porque no tengo ni siquiera una plaza, porque no tengo garantía. O sea, esa es la realidad de mucha parte del pueblo de México, que hoy a través del gobierno de la Cuarta Transformación está recibiendo. Para muchos dicen que son migajas, que son prebendas, pero están recibiendo un apoyo de manera permanente. ¿Para qué? Para salvar muchos de los temas en ocasiones de salud, de educación, de vivienda, que de otra manera no lo podrían hacer, porque la iniciativa privada en el país no ha garantizado esas condiciones de generar un empleo donde tengas tú un ingreso suficiente para cubrir las necesidades que la misma Constitución te marca. Usted dígame, ¿hace cuántos años lo que teníamos de salario, si con eso podíamos cubrir las necesidades básicas que marca la Constitución? Mira, yo que soy empresaria te puedo decir, lo que estaba de salario mínimo, ninguno de mis trabajadores lo ganaba. Bueno, o sea, tú que eres una empresaria progresista. No. Eres una empresaria progresista. Nadie les pagaba. Pero no es lo mismo. Yo creo no es lo mismo. Por favor. O sea, yo creo que la propia gente no te aceptaba ni siquiera el trabajo. Yo creo que no podemos convertir la mesa en un asunto de alusiones personales y además achicar el debate. Yo creo que lo importante es ver qué está haciéndose con el presupuesto. Hay cosas muy importantes, por ejemplo, como saber y que la gente sepa que pues está bien que se distribuya recursos gratuitamente en efectivo. Antes se hacía en láminas y cemento, ahora se hace en efectivo. Está bien, estoy de acuerdo, hay gente muy necesitada. Nada más que Hacienda tiene una o varias formas de allegarse de recursos económicos. Una de esas es la recaudación. Otra pues, son los ingresos petroleros y otras son lo que mandan las personas los migrantes que viven en otros países a México. Bueno, dentro del asunto que le corresponde a Hacienda, estamos en 16% de recaudación. Estamos al nivel de Ruanda o de Burkina Faso. Entonces, por otro lado, está este presupuesto estableciendo un déficit entre el primario y el normal de 6.2%, pero del PIB, estoy hablando del PIB, pero, ojo, deja abierta la posibilidad de endeudamiento por el 48% del PIB. Es decir, nos vamos a endeudar por 1.8 billones de pesos. 1.9. Bueno, y además se van a ejercer en gastos de inversión 884 mil millones. ¿Dónde quedan los 900 y pico millones de pesos que hacen falta? Es que es insostenible. El asunto de los programas sociales es bueno siempre y cuando el gobierno haga lo que le corresponde. Se le invierte a Pemex, se le ha invertido 1.5 billones de pesos en lo que va del sexenio a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos no está generando ya dinero. Las obras emblemáticas como el Tren Maya y como Dos Bocas, que si bien generan empleos, la verdad es que se ha gastado demasiado, mucho más allá de lo previsto. Entonces, lo importante, lo que tenemos que ver, lo toral, es el daño que se está haciendo o que se va a hacer al país por tener un compadre que tira bolos como en la piñata, que no es de él, además, y cree que nunca se le va a acabar el cambio, el sencillo de su bolsa. Tiene un grave problema, por eso tiene ese nivel de endeudamiento el presupuesto de egresos. No, pero ahorita en el presupuesto... Quiero decir algo rápido. A ver, y va a ser rapidito. Hay algunos fideicomisos que sirven para sostener los edificios y actualizar equipo para que el Poder Judicial siga operando. Hasta ese están desapareciendo.
O sea, eso es están desapareciendo sin razón, porque eso no beneficiaba en privilegios a los jueces y a los magistrados, sino era para el mantenimiento de los inmuebles y para el mantenimiento de la operación y actualizar los equipos. Eso era... Mira, yo quiero tocar parte de lo que decía Pedro. Dice, se gastó, ¿no? Como decía, en las obras emblemáticas, en Pemex se gastó. Se sigue gastando. Se sigue gastando. Ajá, hay una parte que en nuestro país desde hace muchos años se dejó de invertir en infraestructura. Hemos coincidido muchas veces en eso. Se dejó de invertir en infraestructura desde el gobierno de la República. Se dejó de invertir en obra pública, ¿no? No teníamos las carreteras estaban financiadas, generalmente muchas de ellas estaban entregadas a la iniciativa privada, que son las autopistas de cuota, para recuperar el costo de esas carreteras. No teníamos trenes, la infraestructura eléctrica en nuestro país bajó también su inversión. Entonces, ¿qué tiene que hacer un país para lograr este desarrollo? O sea, yo creo que construir infraestructura para que tú puedas atraer inversión. Imagínate, el Tren Maya lo han criticado mucho, pero ¿qué te parece el corredor interoceánico? El que va a llevar las mercancías del Golfo al Pacífico. ¿Es inversión o no es inversión? ¿Va a generar, va a generar ingresos o no va a generar ingresos? Y requiere... Sí, es que ese es Antonio, el planteamiento. No, pero ese no es el problema. Después de un atraso durante muchos años no es el problema, de no invertir, de que el gobierno no invierta, hoy que se está invirtiendo, nos dice la oposición que no debes de invertir. Y no va a ser para invertir, sino se lo van a gastar dando... Me permite... Vamos a escuchar aquí a don Manuel. A ver, primero, usted dice el gasto social, etcétera, etcétera, bien. Pero no dice que les quitaron Prospera, no le dice que le quitaron las estancias infantiles, no dice que quitaron las estancias del Seguro Popular. No, es que otra vez la mentalidad es dar lo que me conviene a mí, no lo que le conviene a la sociedad. Por eso, esto nos lleva al segundo punto, sí, la inversión es buena, nadie lo puede cuestionar. Pero hay requisitos. El primero es que tengan un proyecto ejecutivo. Estas 3 obras se hicieron sin proyecto ejecutivo. 2, no hay corrida financiera. 3, no hay impacto ambiental. 4, no hay, lo más importante que es el análisis de costo-beneficio. Si yo voy a invertir 500,000 millones de dólares en una refinería que me va a dar cuando mucho 100,000 millones en el 25, 26, eso no es rentable, es un desperdicio, es una ineficiencia, y la eficiencia es corrupción. Y es la forma... Le planteo nada más el tema de Seguro Popular. Déjeme terminar la idea, ¿sí? Eso de que no había inversión, no se había, ¿verdad? Vea los datos de inversión pública como porcentaje del PIB. Eran arriba del 20%, que es lo mínimo que necesita este país para crecer, cuando menos a la misma tasa de la población. Vea lo que ha crecido en la inversión pública en estos años. Son nada más 3 obras pues emblemáticas sin haber cumplido los requisitos más elementales, y por lo tanto incurrieron en una deficiencia, en una falta que merece y amerita sanción. Porque nunca se debe aprobar un presupuesto si no tienen estos elementos mínimos de corrida financiera, de proyecto ejecutivo, de impacto ambiental. Y por otra parte, la Constitución es muy clara: yo me endeudo solo para inversiones productivas. Y aquí nos están endeudando para inversiones productivas. Son inversiones improductivas. ¿La infraestructura es productiva o no? Eso ya tendrá que ser otro tipo de debate, ¿no? Es infraestructura. Es que si haces una obra que no va a funcionar o una obra que va a funcionar... Pero ¿cómo sabes tú que no va a funcionar? Porque los técnicos te lo están mostrando. A ver, yo le voy a dar argumentos de por qué no va a funcionar. Le voy a comentar algo. Primero. O sea, ya lo dejé plantear el asunto. Hoy, dame chance. Ahí va. Pero nada más es un tema de alusión. Decía Seguro Popular, guarderías infantiles y no me acuerdo qué otro, escuelas de tiempo completo. Y Prospera. Los Prospera, que fueron producto precisamente de los 2 sexenios de Acción Nacional, porque el PRI cuando gastaba
tenía el gasto social fuerte. Si usted lo recuerda, era un proyecto de inversión en infraestructura. Gastaba en electrificar, gastaba en construir vivienda, gastaba en construir calles. O sea, lo recordamos. Gastaba, invertía. Era una inversión social. ¿Para qué? Para que los habitantes de este país estuvieran en mejores condiciones. Sin embargo, si nosotros nos planteamos solamente a inversiones productivas donde el Estado no recibe ese beneficio de la producción o esa utilidad, porque quien lo recibe son precisamente las empresas a las que está concesionado, pues entonces el Estado, ¿por qué tiene que invertir de esa naturaleza? O sea, ¿cuál es la utilidad? ¿La utilidad para quién es? ¿Para el país o para el empresario? No, por eso existe el requisito obligatorio de presentar pero la utilidad un para quién es, estudio, ¿para el país o para la empresa? Eso se ve en el estudio de costo-beneficio, y el costo y el beneficio se dividen en dos partes: el costo privado y el beneficio privado, y el costo social y el beneficio social, que no siempre coinciden. Y este estudio de costo-beneficio tenía como propósito dilucidar precisamente cuál es el beneficio social y la rentabilidad, si reforma, de la que haya eléctrica, que se les planteaba que tuviera el 51% Comisión Federal de Electricidad, 49% los privados, hubo una negativa completa, que por qué el Estado iba a tener el control de un sector energético que es fundamental para el país. Porque equivale a inhibir las inversiones, y lo que queremos es inversión. Entonces lo que queremos es darle ganancias al capital. No, es que otra vez, oiga, la inversión, aunque sea privada, tiene beneficios públicos. Sí. ¿Sí? ¿Usted lo plantea así? A ver, Antonio. Pues para eso son estos estudios. Bueno, pero volvamos al tema de los fideicomisos del Poder Judicial, porque ya nos estamos extraviando. Aquí lo interesante de este debate y de este tema es que ayer en el Senado, miembros de Morena, destacados como Olga Pérez Cordero, Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, senadora, exministra, senadora de la República, dijo públicamente que iba en contra, votó en contra, porque dice que afecta los derechos de los trabajadores. Entonces, ya lo está diciendo la propia gente de Morena. Y ayer el senador Alejandro Rojas... Y además manejó números de cuántos son los que son jefes, los que son oficial mayor, los que son jueces y los que son los empleados. Entonces, la propia gente de Morena está denunciando el además atropello. No son perfiles menores. Alejandro Rojas Díaz Durán es el suplente de Ricardo Monreal, que era el coordinador de los senadores de Morena. Sí, entonces está denunciando el atropello a los derechos de los trabajadores, que a final de cuentas, ¿cuántos trabajadores tiene el Poder Judicial? 48. 55. 51, 53 más. Y las familias del Poder Judicial, o sea, no puedo todavía dar crédito que el gobierno de la República y sus colaboradores y asesores de los otros datos no se estén dando cuenta del impacto electoral que esto va a tener para Morena, porque tal parece que actúan como si nunca fueran a pagar un costo político en las urnas, o como si lo que estuvieran haciendo no tuviera consecuencias políticas. A toda acción corresponde una reacción en sentido inverso. Y eso la vamos a ver pronto, el próximo año. Pero aquí lo destacable, sin duda para mí... Ayer ya no llenaron el Estadio Azul. No, pues sí, imagínate. Llevaba más gente el Necaxa a los partidos de fútbol. Mira, hay una parte que está planteando Yolanda, y que decía en algún momento Víctor al inicio de este debate, decía, bueno, es un tema mucho más profundo, más allá de pesos y centavos, y lo planteaba en un esquema político, ¿no? Tú lo planteas en un tema de un daño electoral, pero entonces le tenemos que preguntar a quienes nos ven y a la gente que está en la calle, cada que van a recibir o cada que tienen la necesidad de estar frente al Poder Judicial, ¿cuál es la percepción que tienen? Si el Poder Judicial está bien o requiere una reforma.
si el Poder Judicial es honesto o es corrupto. No, eso, o sea, eso. vamos a, Nadie a ver, está cuestionando. permíteme. Nadie Lo que está estamos planteando, cuestionando. te lo estoy poniendo así porque tú estás diciendo que este planteamiento de la 4T lo que va a generar es un daño electoral. Entonces yo te lo replanteo. El ciudadano es el que vota. Y entonces cuando tú vas y le preguntas al ciudadano, ¿tú quieres que el Poder Judicial, los jueces y magistrados sigan como están hasta hoy, o quieres un cambio? Él es el que Pero va ahí es donde en su está el momento a engaño. refrendar. Ahí Y No es agarran engaño. y dicen, A ver. lo estamos haciendo porque el Poder Judicial tiene privilegios que tú, ciudadano, no tienes. no le Pero no estamos- es cierto en el caso Tú de los decías, fideicomisos. hace No, unos no, no. momentos tú decías que el grueso de la ciudadanía no tenía la obligación de estar informado por el tema de los fideicomisos. Y es una No, no, realidad. yo no dije esas Bueno, palabras, a ver, no las dije así, perdóname, pero no lo dije recapitulo. así. No, A ver, no. no es una información que esté fluyendo constantemente en el escenario social. El tema de los Claro, y si tú le fideicomisos. dices, son pero, para privilegios, a ver, pues la pero, gente dice, no quiero que tenga pero él privilegios. lo que sí, Sí, pero no es está. para parte del engaño social. Exacto, pero los fideicomisos, A ver. los fideicomisos que están desapareciendo. ¿Tú no perdóname, has sufrido no es- nunca algún tema entre el Pero no Poder es un- Judicial, no es en un algún tema juez, de eso, no es un magistrado, tema alguna de esa decisión? naturaleza, Antonio, es que el problema, qué difícil es ser defensor de las causas imposibles. Antonio, en parte puedo comprender tu posición. Cuando hablo de hipocresía y de mentira no hago una alusión directamente a tu persona. Si fue así, te ofrezco una disculpa, no es la intención agraviarte en términos personales. Lo que yo planteo es que Morena y la 4T, ustedes como parte de la 4T, tienen en términos generales un discurso de mentira, de manipulación y de hipocresía. Porque, por ejemplo, alguien miente, tú vienes aquí a plantear las tesis contrarias a los que dijo Olga Sánchez Cordero. Luego entonces, o Olga Sánchez Cordero mintió, o mientes tú, o Alejandro Rojas Díaz Durán, que es senador de Morena, suplente de Ricardo Monreal. Es decir, la 4T utiliza un discurso de acuerdo a sus propias conveniencias, no en cuanto a la veracidad de las cosas que está ocurriendo. Ejemplo, ustedes han centrado el tema del Poder Judicial en un tema de dinero. Falso, no es un tema de dinero. Tenemos la deuda pública más alta del país en los últimos 30 años, cuando el presidente de la República dijo en muchas entrevistas que no iba a endeudar al país. Y lo que hoy está ocurriendo en este momento es que después de FOBAPROA, después del Tratado Guadalupe Hidalgo, donde se entregó más de la mitad del territorio mexicano a los Estados Unidos, y después del saqueo de la Nueva España por parte de los españoles, lo que ustedes votaron en la Cámara de Diputados días pasados es el endeudamiento más grande en la historia de este país. Luego entonces, ¿por qué le meten mano a los fideicomisos si tienen recursos? Hablan de 15,000 millones. ¿Dónde está la honestidad de ustedes para exigir que Selgamés, que Seguridad Alimentaria Mexicana, transparente y entregue cuentas claras y públicas de los mismos 15,000 millones que se robaron y se transaron en esa sola dependencia? Hoy el fraude y la corrupción de Selgamex equivale a casi el doble de la estafa maestra, con una gran diferencia. La estafa maestra fueron más de 11 instituciones del Estado mexicano, Hacienda, universidades, etcétera. Selgamex es una sola institución. Es decir, ustedes traen un discurso tramposo, de mentira. No es un tema de dinero, es de un ataque sistemático a las instituciones autónomas de este país. El Poder Judicial, incluso si fuera un abuso, incluso, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, incluso si fuera un abuso, si lo fuera, que no lo es, está en el marco de su autonomía y su independencia como un poder autónomo de la Federación. Y ya, partiendo de esa entrada, el presidente de la República no tendría por qué agredir a un órgano autónomo independiente, incluso si lo fuera, que no lo es. Eso es a lo que me refiero, a la hipocresía y a la mentira de la 4T. Te pongo un ejemplo doméstico. ¿Por qué la 4T en Campeche, todos, incluyendo ustedes, se han quedado mudos y callados del recorte de 1,000 millones para el Estado de Campeche, cuando se supone que la Federación va a recaudar vía deuda pública más dinero en la historia de este país? Es decir, en el momento en que más dinero hay en México, hay menos dinero para Campeche. Y Morena, el PT y toda la 4T se ha quedado callado en Campeche. No es un tema de recursos, es un tema de mentira, de fraude y de corrupción que ustedes enarbolan defendiendo las propias mentiras del presidente. Ese es el tema de fondo, Antonio. Te respondo en la misma tesitura, ¿no? O bueno, no tan apasionado como tú tal vez, porque nos conocemos de hace bastante tiempo. El tema del presupuesto, o sea, tú sabes y conoces que hay un tema
de fórmulas fiscales para que pueda recibir una participación del gasto federal, es donde está prácticamente la disminución, no es un recorte presupuestal. ¿A qué se debe? Si tenemos menor capacidad, hemos tenido menores ingresos propios, hemos tenido un recorte interno de captación y bueno, eso genera, ¿no? una disminución. Y también tuvimos subejercicio. ¿Responsable de quién? Precisamente de los poderes ejecutivos, eso nadie se los va a quitar. Si hay subejercicio, es una responsabilidad de quien tiene que ejercer el gasto, ¿no? ¿Me permite? Tú planteabas, ahorita, con todo gusto, tú planteabas que nosotros estamos en un discurso de mentiras, en un discurso de ocultar la verdad. O sea, yo no le entiendo por qué lo plantean de esa manera, porque hoy la oposición insiste que todo lo que plantea la Cuarta Transformación es una mentira, que nosotros siempre nos quedamos callados ante cualquier situación, que nosotros no decimos lo que la oposición quisiera que los demás dijeran, ¿sí? Porque bueno, eso es un punto de vista de ustedes, de la oposición, de quien no coincide, de quien no coincide. Pública, hay más datos objetivos. Menos dinero para el Estado. Sí es cierto, ¿no? Que salieron miles de familias de la pobreza extrema. ¿Sí? De acuerdo, sí es cierto, ¿no? Que tenemos un crecimiento económico en este año. Pero ¿por qué mienten? Sí es cierto, ¿no? Que tenemos una estabilidad en los costos de la gasolina, que no tenemos gasolinazos. A ver, chequemos sí es cierto, ¿no? Que hubo subsidios. A ver, 15 pesos la chequemos el costo de la gasolina. Acuérdense, al final sí o no, se le estuvo. A ver, es que así no se puede. A ver, yo te estoy dando los datos. Pero en el caso de la gasolina, que bajó el dólar. A ver, yo también te estoy dando datos. También te estoy dando datos. No son correctos, ¿cierto? Antonio. A ver, permítame terminar de explicarlos. A ver, vamos a dejarlo terminar. Déjame terminar de explicarlos. O sea, si sí o no el gasolinazo era un incremento o un sobreprecio al costo de la gasolina al usuario final, ¿para qué? Para recabar mayores ingresos. Pero ahora lo han ido haciendo de poquitos en poquitos, en poquitos. Ni siquiera lo dicen. Ya espéreme. 10 pesos más. ¿Hubo o no hubo subsidios durante prácticamente un año y cacho, subsidios al IEPS? O sea, el gobierno federal le aporta al IEPS para disminuir el porcentaje de impuesto. A ver, espéreme. Que al final el IEPS, si de veras el gobierno de la Cuarta llegó a subsidiar el 70% del IEPS, ¿sí o no? O sea, ese impuesto injusto. A ver, que hay. Se llegó a subsidiar. Yo nada más te digo, hoy en Estados Unidos, en sí Texas, o no, que el precio final cuesta con 13 Calderón, pesos. no con Peña Nieto. A ver, sí, parte digo, en Texas cuesta 13 pesos y para los pescadores de altura cuesta 7 pesos. Es que las posiciones aquí no resultan indefendibles, no, resultan indebatibles, porque no puede uno plantear sus argumentos. A ver, vamos a escucharlo. Sí, pero vamos a escuchar lo que él dice para poder rebatirlo bien. Si no me dejas plantear bien cómo terminamos. A ver, escuchamos. No, falsos. Nada más. Si no son datos falsos, están ahí. ¿Hubo subsidio o no al IEPS para mantener el precio de gasolina? El precio final del combustible, ¿de quién fue responsabilidad? Pues de quién, de todos aquellos franquiciatarios de Pemex, ¿sí? Los que son expendedores de gasolina, que después de la... Mentira. Oh, híjole. ¿Está bien? A ver, no, pero... Porque el gobierno se la ha pasado diciendo que no baja porque los de las franquicias no han querido bajar. No es cierto, porque el gobierno cuando quiere le aumenta al IEPS y cuando quiere, según cómo se va moviendo, pero nunca la baja. Nunca la baja, que hubieran en la pandemia puesto el precio a como estaba en el mundo o en Estados Unidos, pero ahorita lo tuviéramos a la baja. Tú sabes de economía. El mayor tiempo. Tú sabes de economía. El mayor tiempo ha estado más abajo en Estados Unidos que aquí. Sí, pero estamos en México. Sí, pero de aquí lo importamos, por favor. El IEPS, y el Instituto un tratado de libre comercio con el que competimos. ¿Cómo nos ponen a los productores en una desventaja terrible? Con el pretexto que en la pandemia no subió. Hoy ya casi llevamos más de pandemia y lo tenemos más alto. Pero el porcentaje de IEPS, cuando lo disminuye el gobierno, disminuye su capacidad de ingresos. Y ahí debería de disminuir, ¿cierto o no?, el precio final del producto. Si el expendedor final no disminuye, a pesar de que le disminuyen el IEPS, él no disminuye su precio, sino que aumenta su margen de ganancia. Claro. ¿Cómo le hace el gobierno? Yo siempre he dicho
que deberían de retirar todas las concesiones privadas a expendedores de combustible y que nuevamente Pemex debería de ser el expendedor principal al público para que con eso tú puedas controlar el precio de la gasolina en este país. Pero ni las gasolineras Pemex tienen el precio. Manuel, Porque hay un marco regulatorio diferente. Me permite dos temas. Mire, cuando usted tiene una heridita en la cabeza, se cura la herida, no se corta la cabeza. Entonces, si hay corrupción en los fideicomisos, la solución es corregir esa corrupción en los fideicomisos, no cortar los fideicomisos. Si los franquiciatarios elevan la ganancia en lugar de bajar el precio, la solución no es quitar las franquicias. Hay fiscalización, ya hay sanciones para esos comportamientos, pero la actitud de ustedes parece ser esa. Hay corrupción en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues entierren el aeropuerto de la Ciudad de México, es más, inúndenlo para que haya otro laguito ahí. Y eso nos cuesta 330 mil millones de pesos. Si eso solo fueran malas bromas de mal gusto, pues no sería grave, pero cuando son estas cantidades las que están inmersas, pues entonces sí es muy grave. Pero más importante que el precio, que si lo suben, que si lo bajan y si el IEPS, está la promesa de que ustedes dijeron que iban a bajar el IEPS para que el precio de la gasolina estuviera en 10 pesos. Y eso no se ha cumplido. Y si lo que me dicen aquí es contrario a lo que se da acá, pues esa incongruencia, inconsistencia o incoherencia, ¿cómo se le llama? Le puedo llamar mentira, le puedo llamar sofisma, le puedo llamar de lo que lo quiera llamar, pero ciertamente es una realidad que contrasta con lo propuesto y con lo hecho. Pero volviendo a lo del presupuesto, que es lo que nos ocupa, sí es cierto que hubo una disminución en las participaciones a estados y municipios que depende de una fórmula, pero el presupuesto tiene 2 renglones, precisamente para compensar esas caídas en las participaciones existen las aportaciones de la Federación, estados y municipios para mantener el equilibrio. Y si realmente quisieran a Campeche y ven que se les caen las participaciones, pues ya hubieran aumentado las aportaciones. Y esas aportaciones son posibles precisamente porque hay un fideicomiso. Y ese fideicomiso está en el Banco de México y se llama Fondo para la Estabilización de los Ingresos de Estados y Municipios. ¿Y qué pasó con ese fideicomiso? También se lo acabaron y eran como 400 mil millones de pesos. Si realmente lo hubieran administrado bien, pues entonces hubiera recursos para Campeche. Y si realmente Campeche estuviera en el corazón y en los sentimientos de quien reparte el pastel, pues Campeche no hubiera sufrido ningún menoscabo en su presupuesto. Bueno, pues yo nada más rapidito, ya comimos la hora, se nos fue el tiempo volando. Creo que vamos a pedir la próxima vez más tiempo, espero que haya una próxima vez. Rapidito, si alguien quiere. Yo creo que respeto mucho y valoro mucho además la posición de Antonio. Sí es difícil, sobre todo porque hay cosas que no se pueden ocultar, llámesele como se le llame. La gasolina no está a 10 pesos. Llámesele como se le llame, el medio ambiente, que es un tema mundial y que requiere la atención de todos los países, disminuyó en un porcentaje en este presupuesto que viene bárbaro, 7%, 8%. Turismo, el Tren Maya debiera... es el argumento para fomentar el turismo, disminuyó en 92%, pero la Secretaría de la Defensa Nacional se fue al 131.8% más. A los demás les disminuyeron y a la Sedena, y si tuviéramos seguridad, pues no diríamos nada, pero no hay seguridad. Hemos visto que los índices de inseguridad han aumentado.
Por otra parte, el tema de la salud, rapidito, a cada mexicano nos cuesta un 40% más a cada individuo atender nuestra salud, porque no hay un sistema adecuado de salud. En educación, fíjense qué cosa tan interesante, en educación, en relación al PIB, Noruega es el primer lugar, de acuerdo a los datos de la OCDE, con un 6.8%. Y en segundo lugar está Colombia, y en tercero Chile. Y después sigue Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etcétera. Pero México no figura. Entonces, la verdad es que ha quedado mucho a deber la 4T. Admiro, repito, tu afán de defensa, lo veo muy bien plantado el asunto, pero creo que hay cosas indefendibles y creo, además, que nos vamos a dar cuenta del gravísimo daño que ha hecho tener un ejecutivo que está pagando en el menor de los casos, ya no voy a decir que sea un malintencionado, está pagando en el menor de los casos el costo de no haber gobernado él, más allá de lo de la Ciudad de México, que tampoco la gobernó él en su totalidad. Entonces, bueno, los traumas le ganaron. Bueno, muchas gracias. Rapidito. Nada más quería cerrar con un dato. Se aprobó el presupuesto de ingresos en la Cámara de Diputados, sin embargo, falta aprobar precisamente el presupuesto de egresos, donde van las partes compensatorias que señalaba el compañero Cavazos. Y donde ya existe la consigna de que no se le mueve ni una coma, ¿verdad? Claro. Bueno, hay más de 3,000 reservas. Estabilización. Hoy resulta. Ahorita negociamos con Delma que nos dé media hora más. No hay Fonden. Al programa. Víctor, A ver, PT y PRD han sido partidos históricos de izquierda. Yo lamento, Antonio, que el PT haya claudicado en estos planteamientos en aras de ser una parte mínima de gobierno. Han claudicado su lucha en el tema de la autonomía y la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Han claudicado en el tema de la defensa de los órganos autónomos en materia electoral. Han claudicado en su lucha en sus temas de transparencia con los órganos de transparencia IFAI y INAI. Han claudicado en sus temas de militarismo en este país. Hoy como nunca este país está militarizado. Han claudicado en sus luchas el tema del endeudamiento público. Hoy como nunca este país está endeudado como nunca antes en la historia del país. Cuarto endeudamiento histórico desde que somos país independiente. Han claudicado en su tema del tema de la violencia y las muertes violentas en este país. Nunca antes en este país habían muerto tantos mexicanos desde la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Todas estas banderas, el PT y el PRD, fueron banderas que llevaron durante mucho tiempo. Hoy el PRD sigue enarbolándolas. De verdad te lo digo, que el PT debería ser un acto de reflexión, que más allá de defender al gobierno, se dieran cuenta que estos elementos que te acabo de plantear son un cáncer que están avanzando en el país y que la izquierda que está en el gobierno tiene un silencio cómplice. Yo muy rapidito, volviendo al tema inicial que nos trajo esta mesa, que son los fideicomisos, y que ayer se aprobaron su eliminación. No fue lo correcto porque el tema no es de beneficios. Hay varios fideicomisos que sí tenían dinero, pero no tenían que ver nada con los ministros de la Corte ni con temas para que tuvieran privilegios los que trabajan en el Poder Judicial. Así que bueno, ahí está el tema y espero que llegue el juicio de inconstitucionalidad. Pues el oso de la semana sin duda se lo lleva la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. No pudo llenar el Estadio Azul que le gana el Necaxa para llenar estos espacios. Mire usted nada más ese gran oso que hizo que ni siquiera se quisiera presentar ante la raquítica audiencia. El argumento es porque hay mucha gente en los eventos de Claudia. Ese es el argumento. Y nosotros decimos es que Morena es un partido de millones y millones y millones y millones y millones de mexicanos y mexicanas. Nosotros, la verdad, no somos responsables de que en eventos de otros partidos políticos pues asistan como 30 o 40 o 50 personas.
Aquí asisten muchos militantes de Morena. Bueno, pues el corruptómetro de la semana sin duda corresponde al robo y atraco flagrante a los fideicomisos del Poder Judicial por parte del gobierno de Morena. Mire usted lo que dice el propio senador de Morena de sus compañeros de partido. Incumpla los 3 principios de Morena. ¿Cuáles son los 3 principios? No mentir, pues estamos mintiendo. Concluya, porque senador. Estos fideicomisos pertenecen a la clase trabajadora, magistrados y jueces. No pertenecen a la mafia ni a los ministros. No podemos expropiar los recursos porque hay una ley de responsabilidades. La ley impide que estos recursos pasen al gobierno, a la tesorería de la Federación. Como bien dice el senador Germán Martínez, estos dineros se tienen que reintegrar precisamente a la tesorería del Poder Judicial. Y claro, se pueden extinguir fideicomisos, pero solo los de infraestructura para que se ejerzan ahí en el Poder Judicial. Concluya, estos dineros, senador, no pueden pasar del concluya, Poder senador, Judicial al gobierno mexicano. No puede, es inconstitucional. Lo dice la ley orgánica del propio Poder Judicial, lo dice la propia ley de responsabilidades y lo dice la propia ley crediticia. Los fideicomisos no son instrumentos manipulados por la Corte. concluya, senador. Concluyo diciendo y exhortando a mis colegas de Morena que hagamos una reflexión serena, que apoyemos sí una reforma judicial para extirpar la corrupción que hay en el Poder Judicial de la Federación y hagamos esa reforma junto con ese Poder Judicial, que extirpemos los vicios, el nepotismo, el influyentismo, el rezago. Concluya, senador. Pero no lo vamos a poder hacer. Bueno, pues yo a todos no me queda más que agradecerles por haber participado el día de hoy en esta mesa de análisis. Espero tenerlos en un futuro muy cercano de nueva cuenta. Ya vienen los tiempos electorales y pues agradecerles mucho su participación y al público invitarlos nuevamente a que nos sintonicen el próximo miércoles a las 10 de la noche. Muchas gracias por haber estado con nosotros.